Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar el átomo y las partículas que los componen. Estas son las que llamamos partículas subatómicas. Entonces, recordemos que la química es la ciencia que estudia la materia y la materia es todo lo que ocupa un lugar en el universo. Ahora, la parte más pequeña de la materia con identidad química son los átomos. Es decir, cualquier objeto, cualquier materia, cualquier sustancia, si yo la divido a su parte más pequeña, voy a encontrar siempre átomos. O lo que es lo mismo, toda la materia del universo está compuesta por átomos. Ahora, los átomos son tan pequeños que realmente no los podemos observar y pues para estudiarlos vamos a utilizar modelos o representaciones. Una de estas formas de representarlos es como nos muestra esta imagen que conocemos como el modelo atómico de Bohr, que ya hemos estudiado en lecciones anteriores. Entonces, observemos y veamos que nos muestra las partículas subatómicas en diferentes colores y con diferentes signos. Empecemos con las primeras de ellas, son los protones, que están identificadas en color rojo y con el símbolo más. ¿Esas Tenemos pepitas rojas son también los los protones? neutrones. Ah, sí, son los protones. Los protones, es correcto. Los protones están en color rojo y representados con el símbolo más o el símbolo positivo, que es exactamente lo mismo. También tenemos los neutrones, que se diferencian en color verde y no tienen ningún símbolo en su interior. Ambas partículas, tanto protones como neutrones, están en el núcleo del átomo. Alrededor del núcleo tenemos la siguiente partícula, que son los electrones, representadas con este color azul turquesa y con el símbolo negativo. Estos son Profe, los electrones. por eso se Bien. llaman neutrones, porque son neutros, no tienen más ni menos. Es correcto. La carga, cada una de estas partículas tiene una carga. Si nos damos cuenta, los protones siempre los vamos a escribir con la P y el superíndice positivo, porque los protones tienen una carga eléctrica positiva. Los neutrones solamente con la N minúscula y pues no tienen ningún superíndice, o algunos textos le ponen un cero, porque su carga es neutra, por eso se llaman neutrones precisamente. Y los electrones los escribimos con una E minúscula y un superíndice negativo, indicándonos que tienen una carga negativa. Entonces, en el núcleo de nuestro átomo, recordemos, siempre vamos a encontrar los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen ninguna carga, y alrededor, en órbitas y en constante movimiento, los electrones con carga negativa. Los protones no se mueven, profe, no, ¿cierto? Los protones se encuentran en el núcleo y precisamente es lo que nos dan la identidad de la molécula, la identidad del átomo. Bueno, Ah, ok. vamos a ver aquí precisamente cómo representamos cada uno de los elementos de la tabla periódica. En la tabla periódica encontramos 118 elementos. Cada uno de ellos tiene un número atómico y un número másico. Un número atómico representado con la letra Z y un número másico representado con la letra A. O ¿Pero qué me sea, indica esto? o sea que eso es como como en matemáticas también, números con letras. Z es un número y A Exactamente. también es un número. Claro que si no podemos alejar completamente pues la química de la matemática, ciertamente es una ciencia también. Y Ah, pues la bueno. matemática nos ayuda a entender el universo, que es precisamente lo que estudia la química. Ah, bueno, bien. Entonces, un punto también muy importante, recordemos que la nomenclatura de los elementos siempre va a ser en letra mayúscula. Si tienen dos letras, vamos a escribirlos con la primera mayúscula y la segunda minúscula. Este tipo de, Ah, pues la nomenclatura es muy importante en química para diferenciar, en este caso, los elementos. Vale, entonces continuando. El número másico de un elemento, el número másico A, se refiere a la cantidad de masa que hay en el átomo. Y recordemos cuando estudiamos teorías atómicas que la masa del átomo realmente está definida por los protones y los neutrones, pues son mucho más grandes que los electrones. Entonces, finalmente, toda la masa que nos aporta un átomo van a ser la suma de los protones más la suma de los neutrones. Esto es lo que conozco como número másico o lo que es lo mismo masa. O sea que cuento las bolitas con el más y las que no tienen signo y eso será, ese numerito será A.
La masa atómica, exactamente. La masa atómica, o sea, los electrones no aportan. No, los electrones son demasiado pequeños comparado con lo que son protones y neutrones, por lo que realmente no aportan una masa Ah, significativa. bien. El siguiente número, pues es la masa atómica, que es la suma de protones y neutrones. Tenemos por otro lado el número atómico. El número atómico se representa con la letra Z y simplemente es la cantidad de protones. Solamente la cantidad de protones. Desde el número. Por otro lado, tenemos el número atómico. Este número es la identidad de cada átomo, pues me indica la cantidad de protones que tiene el átomo. Es decir, el número atómico es la cantidad de protones que tiene cada átomo. Ah, A ok. esto me refiero, ¿sí? O sea que cuando usted dice que es como la identidad, es como, por ejemplo, X es el símbolo y es como decir el nombre. Y Z Exactamente. sería como decir la edad, por ejemplo. Más o Exactamente. menos, como para una persona identificarlo, uno le da el nombre y la edad, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, recordemos el elemento hidrógeno. El hidrógeno tiene un número atómico igual a 1. Quiere decir que el hidrógeno en su núcleo solamente va a tener un protón. Puede Ah, tener uno, dos, tres, la cantidad de ujú. neutrones adicionales que sea, pero sí, el hidrógeno siempre, siempre va a tener un protón. Ah, bueno. Entonces, Z el será número uno. atómico, exactamente, el número atómico me ayuda a identificar también de qué tipo de elemento estoy hablando. Otro ejemplo, el oxígeno tiene un número atómico igual a 8. Quiere decir que cualquier átomo que yo vea que en su núcleo tiene 8 protones va a ser un átomo de oxígeno. Ah, Entonces, pues con estos números, si nos damos cuenta, nos indica cantidad de protones, cantidad de neutrones, pero nos faltaría una partícula, que serían los electrones. Entonces, ¿cómo puedo determinar la cantidad de electrones de un elemento o de un átomo? En estado fundamental, cuando hablamos de que los átomos están en estado fundamental, hablamos de que son neutros, es decir, que su carga positiva tiene que ser igual a la carga negativa. Cuando los átomos están en estado fundamental o en estado neutro, pues entonces el número de electrones va a ser igual al número de protones. O lo que es lo mismo, el número de electrones va a ser igual a su número atómico. Claro está. ok. O sea que si está en estado fundamental, los protones, el número de pepitas con El carga número de positiva pepitas tiene es que ser correcto. igual al de los de carga negativa, a las que están Es correcto. afuera. Ah, ya veo. Es correcto, porque cuando está en estado fundamental, su carga es neutra, es decir, su carga total es igual a cero. Entonces, debo tener las mismas cargas positivas que las mismas cargas negativas. Cuando un átomo, cuando un elemento no tiene las mismas cargas positivas o negativas, ya empezamos a hablar de iones. Pero pues este ya es tema para otro ocasión. Vale, entonces, recordando, resumiendo hasta aquí, las partículas subatómicas son tres: los protones, los neutrones y los electrones. El número másico que encontramos siempre también en una tabla periódica, representado por la letra A, va a ser la suma de protones y neutrones. Igualmente el número atómico Z, que también encontramos en las tablas periódicas, es la cantidad de protones. Y por último, en átomos que están en estado fundamental, la cantidad de protones siempre va a ser igual a la cantidad de electrones. Ah, bueno, espera a ver si me acuerdo. A ver, no vuelva a poner la presentación. Entonces, Z es el número atómico y es como la edad de una persona, pero ese solo me dice cuántos protones tiene. ¿Sí? ¿Es correcto? A es un número que se llama masa atómica, también es un numerito, y ese numerito es el resultado de sumar los protones con los neutrones, ¿sí? ¿Es correcto? O sea que también podría yo tener A, la masa atómica, sumando a Z, que es el número de protones, al número atómico le podría sumar los neutrones, y también con eso hallo A. Es correcto. Y si el átomo es en estado fundamental, o sea, neutro, quiere decir que los positivos, protones y los negativos electrones son iguales, ¿verdad? El número. Eso hace referencia exactamente al estado fundamental.
Va. Vale, entonces continuemos con un ejemplo para que pues, nos quede más claro. Entonces, este ejemplo nos indica calcular la cantidad de protones, neutrones y electrones del siguiente átomo de cromo. Entonces, ¿cómo sé que es un átomo de cromo? Pues el símbolo del cromo es CR, C siempre escrito en mayúscula, R escrito en minúscula. Entonces, recordemos, número másico, pues generalmente nos aparece en la parte superior izquierda y número atómico en la parte inferior izquierda. Entonces, ¿cómo calculo protones, neutrones y electrones? Entonces, recordemos que el número másico, pues en este caso me lo indican acá, es 52 y es la cantidad de protones más neutrones. Entonces, pues por lo pronto, digamos, no podría saber cuántos son los protones y cuántos son los neutrones. Pero recordemos que el número atómico Z, que en este caso es igual a 24, sí me va a indicar la cantidad de protones directamente. Entonces, en este caso, pues yo ya puedo decir que la cantidad de protones son 24. En este núcleo de este átomo hay 24 protones. Ahora, Ah, con ya esta veo. información, sí, Sí, a ver, entonces el número abajo es Z y eso vale 24 y si yo lo resto, me da los protones. Los neutrones. los neutrones, es correcto. Ah, bueno, bien. Es correcto, ya tenemos aquí, esta sería como una ecuación con una incógnita, porque mi única incógnita en este caso son los neutrones. Entonces, si yo resto el número másico menos el número atómico, voy a obtener la cantidad de neutrones. En este caso, pues sería 28, 52 menos 24 igual a 28. Y finalmente, pues, porque este átomo está en estado fundamental o su carga es neutra, ¿cómo lo sé? Porque si no estuviera en estado fundamental o neutra, primero pues me tienen que indicar que es unión o me aparecería en esta parte de la molécula un signo negativo o positivo con alguna cantidad, que en este caso no tenemos, pues yo sé que el número de protones aquí tiene que ser igual al número de electrones. Y si ya Ah, tengo que el número de protones es 24, ¿sí? ya que si aquí apareciera un numerito, si fuera, el numerito tendría que tener un más o un menos. Si tiene un más, por ejemplo, si fuera más 2, quiere decir que hay más protones. No, no quiere decir que hay más protones, porque si le quitamos o le ponemos protones, ya no sería un átomo de cromo. Ah, ok, entonces no debe llevar numerito ahí. En este caso, si aparece un numerito, quiere decir que tiene más o menos electrones, que estos sí pueden variar, pero Ah, solamente cuando bueno. hablamos de iones, que no es el caso en este momento. Pues en Ah, este momento tenemos solamente átomos en estado fundamental. Pero no podemos eliminar nunca un protón de un átomo porque si no ya no se nos transforma, por así decirlo, en otro elemento. o sea que los que se pueden sacar o quitar son los electrones. Es correcto, los electrones finalmente es lo que más me interesa de los átomos porque ellos me van a indicar cómo se van a relacionar los átomos con otros elementos para formar compuestos, para pues, el estudio de la química precisamente es evaluar cómo se comportan estos electrones en los átomos. Entonces, en este caso, como sé que mi átomo está en estado fundamental o que su carga total es neutra, su carga positiva y su carga negativa debe ser igual. La carga positiva que aporta los protones es 24, por tanto, la cantidad de electrones igualmente tiene que ser 24. Ahora, para finalizar, vamos a estudiar una pregunta tipo ITFES. Pues recordemos en el ITFES nunca nos van a preguntar conceptos como tal, sino ya es la aplicación de los conceptos, o sea, entender el concepto y saber cómo aplicar. Entonces, también como tip, en cualquier pregunta tipo ITFES, primero analizamos bien la pregunta, qué información me está dando el enunciado, para luego sí pasar a la respuesta correcta. Entonces, en este caso, la pregunta es la siguiente, o el enunciado es el siguiente. Los átomos están conformados por protones, neutrones y electrones. El número atómico Z representa el número de protones o de electrones en un átomo neutro. Y la suma del número de protones y neutrones en el núcleo se denomina número de masa. Si nos damos cuenta, en el enunciado nos dan pues, la información de los conceptos.
Bueno, Ahora déjeme me dice, intentarlo. él Déjeme intentarlo a mí a ver cómo me va. ¿Listo? es correcto, ¿sí? Bueno, entonces dice, yo creo que siempre es bueno resaltar la información importante. Entonces dice, los átomos están conformados por protones. Uy, ahí no debería ir la línea, voy a poner un resaltado, resaltador. Entonces, protones, neutrones y electrones. El número atómico Z representa el número de protones o de electrones de un átomo neutro. O sea, están diciendo que Z es protones, protones, número, o Sí, Z también es electrones, pero si el átomo es neutro. O sea, si no tiene, en el simbolito no tiene ningún más o ningún menos, ¿cierto? es correcto. Siempre va Sí. a ser Z igual a protones y a menos que sea unión, igual el Z también va a ser igual a electrones. Listo. Dice también que neutro. Importante porque eso solo ocurre que Z es protones o neutrones si es neutro. La Es correcto. suma del número de protones y neutrones se denomina A. El sodio tiene las siguientes propiedades. Entonces quiere decir que A es los protones, el número, lo que dijo la profe hace ratico sobre, y el número de neutrones. A. O sea que A siempre es mayor que Z. Es correcto. A siempre tiene que ser mayor que Z, porque ya es la suma de protones y neutrones. Claro, Z es solo protones. Y si yo le voy a sumar algo más, pues A siempre es más grande. Es Ok, correcto. Puede darse el caso que A sea igual a Z. Generalmente esto pasa en el hidrógeno, donde en algunos átomos encontramos solo un protón. Entonces aquí A es igual a Z, pero de lo contrario siempre va a ser mayor. bueno. Entonces me están diciendo que Z, aquí me están diciendo que Z vale 11. Y ya sabemos que Z son los protones o los electrones si es neutro. Esto Es es correcto. neutro porque aquí no hay ningún más, ni aquí ni un menos. Como no hay ni Es más correcto. ni menos, entonces es neutro. Y si es neutro, quiere decir que no podría ser la C ni podría ser la D, porque aquí me dice que protones son más que electrones. Entonces, si fuera Es, así, no, esta no podría ser porque entonces no está neutro, ¿cierto? es correcto. Y tampoco puede ser la D porque a pesar de que los protones y los electrones sí son iguales, no son el número que corresponde a Z, que es el 11. Z es Es 11, no correcto. 23. ¿Sí? ¿Voy bien hasta ahí? Es correcto. Las primeras que descartamos son C y D. Listo. Entonces tiene que ser la A o la B. Yo digo que es la B porque para sacar A, yo sumo los protones, que son 11, le sumo los neutrones, el número de neutrones. ¿Cuántos son? Pues esto da 23. Entonces, pues el único número, si le pongo otro 11, me da 11 más 11, 22. No me serviría. Tiene que ser 12 Correcto. aquí, Nos faltaría U. 1. Entonces es este. Entonces la respuesta es la B. ¿Sí estoy bien, profe? Es correcto. La respuesta en este caso es la B, pues porque es un átomo neutro, debe ser protones y electrones, y el número de masa tiene que ser igual a electrones más, perdón, bueno, protones o electrones más los neutrones. Listo. Listo, profe. Bien, bien. ¿Terminamos con la clase, profe? Sí, es correcto. Ya con esto finalizamos la clase del día de hoy. Listo, profe. Gracias. Hasta una próxima. Hasta luego.